El examen para Dios de la ciudad. El abuelo del esposo de mi hermana se llamaba Son Tao. Era un estudiante becado del distrito. Un día, mientras estaba enfermo en cama, vio llegar a un funcionario con un documento en la mano y un caballo blanco de frente manchada. El hombre le dijo: «Venga a presentar el examen». Son preguntó: «Si el examinador todavía no ha llegado, ¿cómo puede haber examen?». El funcionario no respondió. Solo lo apuró. Son, aunque enfermo, montó el caballo y lo siguió. El camino era desconocido. Llegaron a una ciudad amurallada, solemne como una capital de reyes. Poco después entraron en una oficina magnífica. En lo alto estaban sentados más de 10 jueces. Son no reconoció a ninguno, salvo a Guan Yu, el gran general divinizado. Bajo el alero había 2 escritorios y 2 bancos. Ya estaba sentado allí un joven letrado, y Son se sentó a su lado. Sobre cada escritorio había pincel y papel. De pronto bajó volando una hoja con el tema del examen. Eran 8 caracteres. Una persona, 2 personas. Con intención, sin intención. Los 2 terminaron sus textos y los presentaron. En el ensayo de Son había una frase que decía: «Si alguien hace el bien con interés, aunque haga bien, no merece premio. Si alguien hace el mal sin intención, aunque sea mal, no merece castigo». Los dioses leyeron aquello y no dejaron de alabarlo. Entonces llamaron a Son y le dijeron: «En Henan falta un dios de la ciudad. Usted es digno de ese cargo». Son comprendió al instante lo que pasaba. «Callo de rodillas y lloro. Recibir esta orden es un honor. ¿Cómo podría negarme? Pero mi madre tiene 70 años y no hay nadie que la cuide. Permíteme acompañarla hasta el fin de su vida, después obedeceré cualquier nombramiento». Uno de los jueces, con figura de emperador, ordenó revisar el registro de vida de la madre. Un funcionario de barba larga abrió un libro y respondió: «Le quedan 9 años de vida». Todos dudaron. Entonces Guan Yu dijo: «Que Sang ocupe el puesto de manera provisional. Dentro de 9 años podrá hacerse el relevo». Así le dijeron a Son: «Por tu piedad filial te concedemos 9 años. Cuando llegue el día, volveremos a llamarte». Después dieron algunas palabras de aliento al otro estudiante. Ambos hicieron reverencia y bajaron. El joven letrado acompañó a Son hasta las afueras y dijo ser Sang, de Changsan. Al despedirse le regaló un poema. Son olvidó casi todos los versos, pero recordó este: «Con flores y vino, la primavera siempre está presente. Sin vela ni lámpara, la noche brilla por sí sola». Son montó de nuevo y volvió a su pueblo. Al llegar, despertó como quien sale de un sueño. Para entonces llevaba 3 días muerto. Su madre oyó gemidos dentro del ataúd, lo sacaron, y después de mediodía pudo hablar. Al preguntar en Changsan, supieron que aquel mismo día había muerto un estudiante llamado Sang. 9 años después, la madre de Son murió. Una vez terminado el entierro, Son se lavó, entró en su cuarto y falleció. Su familia política vivía cerca de la puerta oeste de la ciudad. De pronto lo vieron llegar con traje ceremonial, escoltado por muchos caballos y carruajes. Entró, hizo una reverencia y se marchó. Todos quedaron asombrados, sin saber que ya era un dios. Cuando corrieron a preguntar al pueblo, descubrieron que acababa de morir. Son había dejado una breve autobiografía, pero se perdió durante los años de desorden. Esto es apenas un resumen de aquella historia. El hombre en el oído. Tanjin Xuan era estudiante del distrito y creía profundamente en las artes de respiración y cultivo interno. Practicaba en invierno y en verano, sin descanso. Después de varios meses, sintió que estaba a punto de conseguir algo. Un día, sentado con las piernas cruzadas, oyó una voz pequeña dentro de su oído, como el zumbido de una mosca. La voz dijo: «Ya puedes verme». Abrió los ojos, y la voz desapareció. Cerró los párpados, calmó la respiración, y la voz volvió igual que antes. Tan pensó que el elixir interior estaba por formarse y se alegró en secreto. Desde entonces, cada vez que meditaba escuchaba aquellas palabras.
Decidió esperar otra ocasión para responder y averiguar qué era. Un día, la voz volvió a decir: «Ya puedes verme». Tan respondió en voz baja: «Ya puedo verte». De pronto sintió en el oído un roce tibio, como si algo estuviera saliendo. Miró de reojo y vio un hombrecito de unos 3 pulgadas de alto. Tenía un rostro feroz, parecido al de un demonio yaksa, y daba vueltas sobre el suelo. Tan se asombró, pero contuvo la respiración y siguió observando. En ese momento un vecino llegó a pedir prestado algo y tocó la puerta. Al oír el golpe, el hombrecito se asustó. Corrió por la habitación como una rata que ha perdido su agujero. Tan sintió que el alma se le escapaba del cuerpo. Después ya no supo a dónde se había ido aquella criatura. Desde ese día perdió la razón. Gritaba sin parar. Solo después de medio ano de medicinas empezó a recuperarse. La transformación del cadáver. En Yangtze vivía un anciano del pueblo de Kaidian. Su aldea estaba a 5 o 6 li de la ciudad, y padre e hijo tenían una posada al borde del camino para hospedar comerciantes. Varios carreteros que iban y venían con mercancías solían quedarse allí. Una tarde llegaron 4 juntos. Cuando pidieron alojamiento, la posada ya estaba llena. No tenían otro lugar a donde ir, así que insistieron en quedarse. El anciano pensó un momento y dijo que había un cuarto disponible, aunque temía que no fuera del agrado de los viajeros. Ellos respondieron: «Solo necesitamos un techo para dormir. No nos atrevemos a escoger». En esos días la nuera del anciano acababa de morir. Su cuerpo estaba tendido en una habitación, y el hijo había salido a comprar madera para el ataúd. Como el lugar donde estaba el cadáver era silencioso, el anciano llevó allí a los 4 viajeros. Al entrar, vieron una lámpara débil sobre la mesa. Detrás había una cortina y, bajo una cubierta de papel, yacía la muerta. En el cuarto interior había varias camas juntas. Los viajeros estaban agotados, apenas se acostaron, 3 se quedaron profundamente dormidos. Solo uno permanecía medio despierto. De pronto oyó un ruido sobre la cama funeraria. Abrió los ojos. A la luz de la lámpara vio con claridad que la mujer muerta había levantado la cubierta y se había incorporado. Luego bajó de la cama y avanzó lentamente hacia el dormitorio. Su rostro era de un amarillo pálido. Llevaba una cinta de seda cruda en la frente. La muerta se inclinó ante cada cama y sopló 3 veces sobre los viajeros dormidos. El hombre despierto sintió un miedo terrible. Temiendo que ella llegara hasta él, se cubrió la cabeza con la cobija, contuvo la respiración y escuchó. Poco después la mujer vino y sopló sobre él igual que sobre los demás. Luego salió. Se oyó de nuevo el ruido de la cubierta de papel. El viajero asomó apenas la cabeza y vio que el cadáver estaba acostado como al principio. Lleno de terror, no se atrevió a hablar. Con el pie empujó a sus compañeros, pero ninguno se movió. No había otra salida, tenía que vestirse y escapar. Apenas se levantó y tomó su ropa, el ruido comenzó otra vez. Se tiró de nuevo bajo la cobija. La muerta regresó, sopló varias veces más y se marchó. Cuando oyó que volvía a acostarse, sacó despacio una mano, tomó sus pantalones, se los puso a toda prisa y salió corriendo descalzo. El cadáver también se levantó, como si fuera a perseguirlo. Cuando el viajero logró cruzar la cortina y abrir la puerta, la muerta salió tras él. El hombre corría y gritaba, pero nadie en el pueblo despertaba. Quiso tocar la puerta del dueño, pero temió perder tiempo y ser alcanzado. Corrió hacia el camino de la ciudad. En las afueras vio un pequeño templo y oyó el sonido de un pez de madera. Golpeó desesperado la puerta. El sacerdote, sorprendido, no abrió de inmediato. En ese instante el cadáver llegó. Estaba a menos de un paso. Junto a la puerta había un álamo blanco de tronco grueso. El viajero se escondió detrás del árbol. Si la muerta iba por la derecha, él giraba a la izquierda, si iba por la izquierda, él giraba a la derecha. El cadáver se enfureció. Ambos empezaron a agotarse. De pronto la muerta se quedó inmóvil. El viajero, sudando y casi sin aliento, seguía pegado al tronco.
Entonces el cadáver se lanzó con violencia, extendió ambos brazos alrededor del árbol y trató de atraparlo. El hombre cayó del susto. La muerta no alcanzó su cuerpo. Sus manos abrazaron el tronco y quedó rígida. El sacerdote, que llevaba rato escuchando, salió poco a poco cuando ya no hubo ruido. Vio al viajero tirado en el suelo. Al iluminarlo pensó que estaba muerto, pero aún le latía débilmente el pecho. Lo llevó adentro, y al amanecer el hombre revivió. Le dieron agua caliente y contó todo. Cuando terminó la campana de la mañana y el cielo comenzó a aclarar, el sacerdote miró junto al árbol. Allí estaba la mujer, tiesa. Avisaron al magistrado. El funcionario llegó personalmente. Intentaron separar las manos del cadáver, pero no pudieron. Al revisar, vieron que los dedos estaban curvados como ganchos y las uñas enterradas en la madera. Varias personas tiraron con fuerza hasta arrancarla. Los agujeros en el tronco parecían hechos con cincel. Mandaron empleados a la casa del anciano. Allí todos gritaban porque el cadáver había desaparecido y los otros viajeros estaban muertos. Al conocer la verdad, el anciano fue por el cuerpo y lo llevó de vuelta. El sobreviviente lloró ante el magistrado. Salimos 4 hombres, y solo regresó uno. ¿Cómo me van a creer en mi pueblo? El magistrado le dio un documento oficial como prueba y lo envió de regreso. La mujer que escupía agua. Cuando el señor Son Yusu, de Laiyán, trabajaba en una oficina del gobierno, alquiló una casa vieja y abandonada. Una noche, 2 criadas dormían con la anciana madre del señor Son en el salón. De pronto oyeron en el patio un sonido, pu, pu, pu. Parecía el ruido que hacen las costureras al rociar agua sobre la tela. La anciana ordenó a una criada levantarse y mirar por un agujero de la ventana. La criada vio a una vieja de cuerpo bajo y espalda encorvada. Tenía el pelo blanco como una escoba y llevaba un mono alto, de casi 2 pies. Caminaba dando vueltas por todo el patio, con pasos rápidos y extraños, como de grulla. Mientras caminaba, escupía agua sin parar. La criada volvió aterrada y lo contó. La anciana también se levantó asustada. Las 2 criadas la sostuvieron junto a la ventana para mirar. De pronto la vieja se acercó directamente a la ventana y escupió hacia adentro. El papel de la ventana se rompió, y las 3 mujeres cayeron al suelo. Nadie en la casa se dio cuenta. Cuando salió el sol, los familiares se reunieron. Tocaron la puerta, pero nadie respondió. Alarmados, la forzaron y entraron. Encontraron a la señora y a una criada muertas en la misma habitación. La otra criada aún tenía calor bajo el pecho. La levantaron, le dieron agua y, después de un rato, despertó. Entonces contó lo que había visto. Cuando llegó el señor Son, el dolor y la rabia casi lo mataron. Investigaron el lugar exacto donde había estado la vieja. Cavaron más de 3 pies y empezaron a aparecer cabellos blancos. Cavaron más, y encontraron un cadáver igual a la aparición, el rostro hinchado, como si siguiera vivo. Ordenaron golpearlo. La carne y los huesos se deshicieron. Dentro de la piel no había sangre, solo agua clara. Los hombrecitos de las pupilas. En Chanan había un estudiante llamado Fan Don. Tenía talento y cierta fama, pero era frívolo y no cuidaba su conducta. Cada vez que veía a una mujer hermosa en la calle, la seguía con descaro. Un día antes del festival Qingming, salió a caminar por las afueras. Vio un pequeño carruaje con cortinas bordadas y varias sirvientas vestidas de verde. Entre ellas iba una criada montada en un caballo pequeño. Era extraordinariamente bella. Fang se acercó para mirarla. La cortina del carruaje estaba abierta. Dentro iba sentada una joven de unos 16 años, maquillada de rojo, tan hermosa que Fan jamás había visto algo parecido. Quedó deslumbrado. La siguió varios li, unas veces adelante, otras atrás, sin apartar la mirada. Entonces oyó que la joven llamaba a la criada. «Baja la cortina por mí». ¿De dónde salió este loco que no deja de espiarnos? La criada bajó la cortina y miró furiosa a Fang. Esta es la esposa del 7º joven de la ciudad de Libisco, que vuelve a visitar a su familia.
No es una campesina para que un estudiante cualquiera la mire como se le antoje. Al terminar, tomo polvo del camino y se lo arrojo a los ojos. Fang no pudo abrirlos. Cuando logró limpiarse, el carruaje y los caballos ya habían desaparecido. Regresó confundido, pero sentía molestia en los ojos. Pidió que le levantaran los párpados para revisar. Sobre la pupila había aparecido una pequeña mancha. Al día siguiente empeoró. Las lágrimas le corrían sin parar. La mancha creció durante varios días hasta hacerse gruesa como una moneda. En el ojo derecho apareció una forma en espiral. Ninguna medicina sirvió. Fang, desesperado, comenzó a arrepentirse. Oyó decir que el Sutra de la Luz podía aliviar desgracias, consiguió un ejemplar y pidió que le enseñaran a recitarlo. Al principio estaba inquieto. Con el tiempo se calmó. Mañana y noche se sentaba con un rosario, hasta que pasó un año entero y su mente se volvió tranquila. Un día oyó una voz muy pequeña dentro del ojo derecho, como una mosca. Todo está negro como laca. Esto mata de aburrimiento. Desde el ojo izquierdo respondió otra voz. Salgamos a pasear un rato para respirar. Fang sintió cosquillas en las fosas nasales, como si algo se moviera y saliera. Aquello se fue por un largo rato y luego regresó, entrando otra vez por la nariz. Después escuchó otra vez en las cuencas. Hace mucho que no miramos el jardín. Las orquídeas de perla ya se marchitaron. Fang amaba esas flores y tenía muchas en el jardín. Desde que quedó ciego había dejado de cuidarlas. Al oír eso, preguntó a su esposa. ¿Por qué se han marchitado las orquídeas? Ella quiso saber cómo lo sabía. Fang le contó lo ocurrido. La mujer fue a revisar, y las flores, en efecto, estaban secas. Quedó asombrada. Más tarde, escondida en la habitación, vio salir de la nariz de Fang a unos hombrecitos diminutos, más pequeños que un frijol. Zumbaban, salían por la puerta y se perdían a lo lejos. Luego regresaban tomados del brazo y subían a su rostro como abejas entrando en el panal. Así ocurrió durante 2 o 3 días. Entonces Fang oyó que la voz izquierda decía: el túnel de la nariz es muy largo. Ir y venir por ahí es incómodo. Mejor abramos una puerta. La voz derecha respondió: mi pared es gruesa. No será fácil. La izquierda dijo: voy a intentarlo. Si logro abrir, tú también podrás venir. Fang sintió dentro de la cuenca izquierda como si algo rascara y rompiera. Poco después, de pronto pudo ver los objetos sobre la mesa. Lleno de alegría llamó a su esposa. Ella revisó su ojo y vio que la membrana se había abierto en un pequeño agujero. La pupila negra brillaba como una semilla de pimienta partida. Al día siguiente, la nube del ojo desapareció por completo. Al mirar de cerca, resultó que tenía doble pupila. El ojo derecho seguía con la espiral, así que comprendió que los 2 hombrecitos de sus pupilas vivían ahora juntos en un solo ojo. Aunque Fang quedó tuerto, veía con ese ojo mejor que muchas personas con 2. Desde entonces se controló, corrigió su conducta y en el pueblo lo tuvieron por hombre virtuoso. El cronista comenta: los hombres frívolos muchas veces se humillan a sí mismos. Es ridículo, pero también peligroso. Perder la vista por mirar con deseo fue para Fang un castigo severo. Y sin embargo, incluso los espíritus permiten que una persona se corrija.